Como biblioteca, estamos siempre junto a vos, a través de nuestros libros, nuestras historias, nuestras actividades. En momentos difíciles, como los que hoy atravesamos por la pandemia del coronavirus, no podemos estar juntos físicamente, pero seguimos conectados a través de la virtualidad. Por eso, hemos creado este podcast. En sus primeros episodios, compartimos audios y reflexiones de la edición 2020 del taller Libros, Escritores del Mundo, a cargo del periodista y escritor Iván Bielikosielek. Compartiremos los audios de la edición 2021 que, al igual que el año pasado, se realizó de manera virtual por WhatsApp. Este espacio aborda una temática distinta cada mes. En estos primeros episodios, escucharemos lecturas y reflexiones de Jorge Luis Borges. En este capítulo, El Aleph. Que lo disfrutes. He tomado para este segundo encuentro el libro El Aleph, que es el tercer libro de cuentos de Borges y que apareció 4 años después que Ficciones, es decir, en 1949, cuando Borges cumplía los 50 años. Bueno, este libro está conformado por 17 cuentos, de los cuales el Aleph, el que le da nombre al libro, es el último de los cuentos. Y me gustaría centrarme en esta pequeña charlita que vamos a hacer hoy. Bueno, yo espero que sea pequeña y que no se me vaya muy larga. Nos vamos a centrar básicamente en 3 cuentos de los 17 cuentos que hay, aunque seguramente vamos a tocar por elevación a algún otro, ¿no? Pero me voy a circunscribir a 3 cuentos porque hay un par de temas que quisiera tocar del Aleph, porque al igual que este objeto mágico llamado Aleph, que es un punto del universo en donde convergen todos los puntos y todas las líneas del universo, es decir, el Aleph es eso, un punto en donde converge todo lo creado y una suerte de mirador por donde se puede ver todo lo creado, todo lo que fue, todo lo que será, todo lo que está siendo, en macro y micro escala. Eh, el libro este de Borges también en cierta manera es un Aleph literario y podríamos tocarlo desde diferentes, la vastedad de modos de abordaje son inabarcables realmente, lo podríamos tocar desde la idea de Dios, desde la idea de la filosofía, desde la idea del destino humano, lo podríamos tocar desde un punto de vista meramente literario, cómo están construidos los cuentos, los podríamos tomar desde el lado de la tradición, desde la universalidad, puesto que en este libro convergen mitos y personajes de todos los tiempos y de todas las culturas, desde la cultura árabe a la del Indostán, a la cultura gauchesca argentina, judía, alemana, anglosajona, en fin, todo lo que Borges leyó de alguna manera se procesó y alcanzó una suerte de fabuloso destilamiento alcohólico en este libro, de tal modo que si esto fuese un brebaje sería un whisky o un vodka. Quizá a Borges le gustaría más la idea de whisky porque era más anglófilo, potentísimo y de una calidad increíble. Entonces yo decidí que vamos a tocar 2 puntos del Aleph y por eso elegí estos cuentos que ahora les voy a comentar. Pero antes quería hacer un pequeño raconto sobre la charla anterior. Cuando hablábamos del libro Ficciones, en realidad hablábamos sobre qué quería decir, de qué hablábamos cuando hablábamos de las ficciones de Borges, porque había ficciones antes de Borges y el concepto de ficción va a cambiar a partir del libro Ficciones de Borges, y dijimos que ese libro contenía una colección de cuentos cuyo punto central, cuya apuesta literaria era imaginar realidades, otras realidades, entre comillas, que pudieran incidir en esta al punto inclusive de borrarla a esta realidad. Es decir, que en Borges lo imaginado y lo soñado no tiene una entidad inferior a esta otra convención que llamamos realidad, porque es algo así como el sueño colectivo o la imaginación en la cual estamos todos de acuerdo, ¿no? Todos los días que nos levantamos decimos yo soy tal y tal, fulano de tal, trabajo acá, mi mujer es esta, mi calle es esta, los pájaros de mi entorno son estos, eh, el día tiene 24 horas.
pero ¿qué pasaría si? Hablábamos de este famoso ¿qué pasaría si? Esa fabulosa pregunta que nos abre a la conjetura, que digamos que nos abre el panorama de la conjetura. Y en ese qué pasaría si, al imaginarnos otros universos posibles, que pueden ser mínimos, yo puedo decir qué pasaría si mañana cuando me levanto no canta ningún pájaro, o qué pasaría si mañana cuando me levanto los pájaros no son los que yo veía todos los días, son pájaros de otra geografía metidos en esta realidad. ¿Qué pasaría si? A Borges le interesa tremendamente ese qué pasaría si, porque se da cuenta que desde el momento en que uno se pregunta qué pasaría si, hay algo en la realidad que se empieza a modificar. No es un mero boceto imaginativo lo que pasa, sino que eso empieza a incidir en el universo realmente. A tal punto que quizás un hombre soñado tenga tanta entidad como estos hombres reales que lo sueñan, ¿no? Eso es un poco el argumento del cuento Las ruinas circulares, del cual hemos hablado muy brevemente en el audio pasado. Bueno, ¿qué quería decir ahora? Porque este pequeño eh, raconto sobre ficciones. Porque si dijimos que en el libro Ficciones Borges va a redefinir el concepto de ficción y lo va a plasmar en conjeturas, en imaginaciones, ¿qué pasa si un hombre va a una isla y se va a unas ruinas y empieza a soñar a otro hombre? ¿O qué pasa si unos hombres en el siglo XVIII, XIX empiezan a inventar una cultura paralela e insertarla en viejos libros de historia, de tal manera que esa cultura empieza a tener una entidad como la tuvo la egipcia, la asiria, la babilonia? Bueno, ¿qué pasa si? Esas son cuestiones de la imaginación que Borges empieza a instalar. Ahora, en este libro, en el Aleph, se va a redoblar la apuesta de este universo ficcional, porque ya vamos a tener en los cuentos un encuentro cercano de tercer tipo, entre comillas, con objetos mágicos, con situaciones que directamente nos remiten a esa otra realidad. Es como si hubiésemos estado buscando, nos estuviésemos preguntando todo el tiempo qué pasa si hubiese inteligencias de otro planeta, si hubiese seres extraterrestres que nos habrán visitado, y bueno, y tenemos realmente un encuentro cercano de tercer tipo, un avistamiento, un encuentro con uno de esos seres. Entonces eso ya cambia, ya no es un solo qué pasaría si, ¿no? Entonces, en este libro va a haber algunos cuentos donde van a existir, donde van a aparecer estos objetos mágicos como el Aleph o como el Zahir, que son dos cuentos de los que vamos a hablar. Y sobre todo lo que importa que es qué le va a pasar al ser humano ante el encuentro cercano de tercer tipo con estos objetos y con estas otras realidades, vamos a ponerle comillas también, porque en el universo de Borges todas las realidades llevan comillas, todos los sueños llevan comillas, y todas las conjeturas también llevan comillas, o todas se escriben con mayúscula, todas se escriben con minúscula, pero tienen la misma importancia, ¿no? Ese es un punto en el que quiero que hablemos, el punto uno, el encuentro cercano de tercer tipo con estas realidades. El segundo punto, que es muy importante en todo el libro, que atraviesa completamente el libro, es el tema de la memoria y el tema del olvido. Y lo vamos a ver muy claramente en estos cuentos que le he citado. Y hay un tercer tema que me interesa mucho que veamos también, que es la concepción del universo como un gran texto que hay que saber leer. Como si esta construcción de la cual incluso somos parte, porque no estamos aislados como un lector está aislado del libro, somos parte del texto del universo, pero no tenemos quizás la competencia lingüística, hermenéutica, mejor dicho, para entenderlo. ¿Por dónde empezar a entender el universo? ¿Cómo empezar a leer este texto en el cual tal vez somos una letra, una palabra, un párrafo, un silencio, un punto, una coma? No sabemos. Sabemos que somos parte. ¿Por qué Borges se imagina el universo como un texto? Porque se da cuenta que hay que descifrar, que hay algo que nos está gritando todo el tiempo cuál es el origen de todo lo que existe, sencillamente no lo estamos sabiendo leer. En el audio pasado le cité una frase de un cuento que aparece en el libro de Arena, que es uno de los últimos libros de cuento de Borges, en donde él dice, si pudiéramos ver durante un segundo el universo tal cual es, seguramente lo entenderíamos. Quiere decir que no lo estamos pudiendo ver tal cual es. Hay un velo que nos separa de ese texto, ¿no? Como si fuese un finísimo, o a lo mejor no tan finísimo papel de calcar que está encima de una hoja y no nos deja ver las letras que hay abajo. Entonces él trata de imaginarse una hermenéutica para empezar a leer ese texto que está ahí abajo. Ese es el tercer punto que quiero que enfoquemos hoy.
Respecto a la memoria y el olvido, les decía, en este libro va a estar atravesado todos estos cuentos por la idea de que recordar, hacer un ejercicio de la memoria, recordar es ser alguien, pero ser alguien no es algo demasiado bueno en el universo Borges. Ser alguien implica no haberse salido todavía de uno mismo para entender. Para Borges es mejor el olvido que la memoria, porque haberse olvidado es haber ganado el derecho de ser nadie, de empezar a ser nadie. Empezar a ser nadie implica que no se tiene el peso de una conciencia, de la conciencia que busca porque todavía no sabe quién es. Este nombre ser nadie va a tener una doble significación en todos los cuentos de Borges, porque no sé si se acuerdan que cuando alguna vez hablamos de la Odisea, Ulises, cuando el cíclope le pregunta cuál es su nombre, él le dice, me llamo nadie. Ulises ante ese cíclope es nadie. Ulises ante ese cíclope perdió su pasado. Y está en una condición existencial bastante más tolerable que cuando él está rememorando todo el tiempo Ítaca, su mujer, su hijo, lo que le duele, lo que no tiene. Y por último, la memoria les decía que es ser alguien, el olvido es ser nadie y la muerte es ser todos. Esto es un concepto que se va a repetir en todos los cuentos, que la muerte es lo que nos emparenta con los demás seres humanos, porque es la única manera en que seguimos el destino de todos y eso es lo que nos emparenta con nuestros antepasados y con los que nos van a seguir, que también van a morir. Esos van a ser los verdaderos seres humanos. Curiosamente, esto, y antes de que entren los cuentos, me recuerda tremendamente a una frase de Pessoa, de Fernando Pessoa, que sale en el libro del Desasosiego, en donde él dice, en la voz de Bernardo Suárez, uno de sus heterónimos, él dice, tener una opinión es estar pagado de sí mismo. Es decir, opinar algo es creértelas, en una palabra. No tener opiniones es existir. Tener todas las opiniones es ser un poeta. Fíjense, esta trilogía es exactamente la misma de Borges, es decir, ser alguien es ser un pagado de sí mismo. Ser nadie es existir. Tener todas las opiniones es ser un poeta, es decir, es ser todos, es decir, es estar muerto, pero es poder entenderlos a todos si uno va a abrazar el destino de todos. Bueno, quería para comenzar con los cuentos, voy a empezar mejor por el tema de hermenéutico y voy a enfocar el tema de uno de los cuentos que he elegido que se llama precisamente La escritura del Dios. Para que veamos en este caso cómo Borges se imagina que el universo puede ser un texto, que hay que saber leerlo. Ya no interpretar el universo, leerlo como se lee un libro, como alguna vez Champollion miró los jeroglíficos egipcios que nadie los había podido traducir todavía y él los pudo empezar a traducir. Todos esos símbolos que cuando nosotros lo vemos nos parece chino básico, o peor, egipcio o jeroglífico complejo, había una manera de leerlo, eso no eran sencillos dibujitos nada más, eso nos estaba gritando la historia de Egipto, la historia de sus dioses, pero no los estábamos sabiendo leer. Para Borges es muy importante el hecho de saber leer el texto que se nos presenta. Por eso es que hay muchos críticos y escritores que han dicho que Borges, además de ser uno de los grandes escritores de la historia, ha sido el mejor lector de la historia. Son exageraciones que se dicen, ¿no? Pero me parece importante que lo subrayemos, aunque sea como una exageración, pero que de momento nos sirva. Borges no hubiera podido ser el escritor que fue si no hubiese sido antes el lector que fue. Por eso insisto tanto a veces cuando hemos hablado alguna vez de escritura creativa en que es más importante leer primero y escribir después que viceversa. Pero bueno, esto es harina de otro costal, paréntesis, este es un paréntesis para hacer un bollo y tirarlo a la basura. En el cuento La escritura del Dios, es un cuento que está ambientado en los últimos días del Imperio Maya, en donde los españoles matan a los pocos mayas que quedan y hacen prisionero a un hombre que se llama Chinacán, que es un mago maya de la pirámide de Cuajolón. Si es que se escribe así con Q, ¿cómo se pronunciará? No sé, Cuajolón vamos a decirle. Y este hombre, este mago maya, está en una cárcel de piedra. Quizás fue el último sacerdote de un dios maya y está ahí esperando tal vez la muerte, o
que lo maten o morir de viejo. Y Borges va a escribir lo siguiente, en boca de Sinacán, como si fuese un diario, el cuento lo escribe Sinacán. Dice: urgido por la fatalidad de hacer algo, de poblar de algún modo el tiempo, quise recordar en mi sombra todo lo que sabía. Una noche sentí que me acercaba a un recuerdo preciso. Antes de ver el mar, el viajero siente una agitación en la sangre. Horas después, empecé a avistar el recuerdo. Era una de las tradiciones del Dios. Este, es decir, el Dios, previendo que en el fin de los tiempos ocurrirían muchas desventuras y ruinas, escribió el primer día de la creación una sentencia mágica, apta para conjurar esos males. La escribió de manera que llegara a las más apartadas generaciones y que no la tocara el azar. Fíjense cómo se imagina Borges que este Dios habría escrito ese texto, de manera que llegara el texto a las más apartadas generaciones y que no la tocara el azar. Sería muy difícil si ese texto estuviese escrito en un libro, porque ese libro se podría quemar, por ejemplo, ¿no? Nadie sabe en qué punto lo escribió ni con qué caracteres, pero nos consta que perdura, secreta y que la leerá un elegido. Consideré que estábamos, como siempre, en el fin de los tiempos y que mi destino, de último sacerdote del Dios, me daría acceso al privilegio de intuir esa escritura. Fíjense, él se siente que es el último de los sacerdotes de ese Dios y que tal vez por eso va a tener el privilegio de poder leer ese mensaje que el Dios envió. Él cuenta que está en una cárcel de piedra y que el único contacto que tiene con la realidad es cuando en determinado momento se abre una suerte de trampa en donde le bajan una roldana con agua y con alimento, y que en esa ventana que se abre él puede ver un jaguar que está en una suerte de cárcel al lado, de otra cárcel de piedra al lado, un jaguar que camina, que como sabemos el jaguar es uno de los símbolos es el felino más grande de América y es un símbolo de la cultura maya y azteca, ¿no? Un guiño futbolístico, hay un equipo que se llama Jaguares en México. En nuestro país se llama Yaguareté, tiene la misma raíz la palabra, ¿no? Y es uno de los felinos más grandes del mundo, después del tigre y del león, ¿no? Pero es más grande que la pantera, y más grande que la chita, más grande que el leopardo. Eh, Dice: el hecho de que me rodeara una cárcel no me vedaba esa esperanza. ¿Acaso yo había visto miles de veces la inscripción de Cuajolón y solo me faltaba entenderla? Miren cómo insiste con este punto, de que quizás estamos viendo todo el tiempo el texto del universo, pero no lo sabemos entender. Y dice: esta reflexión me animó y me infundió una especie de vértigo. En el ámbito de la tierra, dice, hay formas antiguas, formas incorruptibles y eternas. Cualquiera de ellas podía ser el símbolo buscado. Él se imagina que esa escritura estaría, ese mensaje del Dios estaría inscripto dentro de formas antiguas, incorruptibles y eternas. Una montaña podía ser la palabra del Dios, o un río, o los astros, pero en el curso de los siglos las montañas se allanan, el camino de un río suele desviarse, los imperios conocen mutaciones y estragos, y la figura de los astros varía. En el firmamento hay mudanza, la montaña y la estrella son individuos y los individuos caducan. O sea que no podría estar inscripto en un individuo. Dice: busqué algo más tenaz, algo más invulnerable. Pensé en las generaciones de los cereales, de los pastos, de los pájaros, de los hombres. Quizá en mi cara estuviera escrita la magia. Quizá yo mismo fuera el fin de mi busca. En ese afán estaba cuando recordé que el jaguar era uno de los atributos del Dios. Dediqué largos años a aprender el orden y la configuración de las manchas. Cada ciega jornada me concedía un instante de luz y así pude fijar en la mente las negras formas que tachaban el pelaje amarillo. Algunas incluían puntos, otras formaban rayas transversales en la cara interior de las piernas, otras, anulares, se repetían. ¿Acaso eran un mismo sonido o una misma palabra? Muchas tenían bordes rojos. Fíjense cómo describe las rayas del tigre o del leopardo. Si lo vemos con los ojos del siglo XXI, pareciera que estuviese describiendo un código de barra, ¿no? Prácticamente, que él tiene que saber leer en las manchas de ese leopardo. Dice: no diré las fatigas de mi labor, más de una vez grité a la bóveda que era imposible descifrar aquel texto. Gradualmente el enigma concreto que me atareaba me inquietó menos que el enigma genérico de una sentencia escrita por un Dios. ¿Qué tipo de sentencia, me pregunté, construirá una mente absoluta? Consideré que, aun en los lenguajes humanos, no hay proposición que no implique el universo entero. Y fíjense lo que dice acá Borges. Decir el tigre es decir los tigres que lo engendraron.
los ciervos y tortugas que devoró, el pasto de que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que dio a luz a la tierra. Consideré que en el lenguaje de un Dios toda palabra enunciaría esa infinita concatenación de los hechos, y no de un modo implícito sino explícito, y no de un modo progresivo sino inmediato. Oh dicha de entender, mayor que la dicha de imaginar o la de sentir. Tal vez esta frase pueda quizás sintetizar el concepto del Aleph y tal vez una de las grandes emociones de Borges, ¿no? O una de las grandes búsquedas o placeres de Borges, la dicha de entender mayor que la dicha de imaginar o de sentir. Entonces él dice, y escuchen esta fórmula porque él la va a repetir en todo el libro. La fórmula que más repite en todos los cuentos es la enumeración, pero la enumeración de lo que él ve. Es algo curioso pensando en alguien que se estaba quedando ciego en esta edad, ¿no? Dice, vi el universo y vi los íntimos designios del universo, vi los orígenes, vi las montañas que surgieron del agua, vi los primeros hombres de palo, vi las tinajas que se volvieron contra los hombres, vi los perros que les destrozaron las caras, vi el Dios sin cara que hay detrás de los dioses, vi infinitos procesos que formaban una sola felicidad y entendiéndolo todo alcancé también a entender la escritura del tigre. Es una fórmula de 14 palabras casuales, que parecen casuales, dice después entre paréntesis, y me bastaría decirla en voz alta para ser todopoderoso. Me bastaría decirla para abolir esta cárcel de piedra, para que el día entrara en mi noche, para ser joven, para ser inmortal, para que el tigre destrozara a Alvarado, que así se llama el hombre que lo tiene preso, para sumir el santo cuchillo en pechos españoles, para reconstruir la pirámide, para reconstruir el imperio. 40 sílabas, 14 palabras y yo, Tzinacán, regiría las tierras que rigió Moctezuma. Pero yo sé que nunca diré esas palabras porque yo ya no me acuerdo de Tzinacán. O sea, no se acuerda de él mismo ya. Entró en la fase del olvido de ser nadie que hablábamos recién. Y miren cómo termina el cuento. Dice, que muera conmigo el misterio que está escrito en los tigres. Quien ha entrevisto el universo, quien ha entrevisto los ardientes designios del universo no puede pensar en un hombre, en sus triviales dichas o desventuras, aunque ese hombre sea él mismo. Ese hombre ha sido él, pero ahora no le importa. ¿Qué le importa la suerte de aquel otro? ¿Qué le importa la nación de aquel otro si él ahora es nadie? Por eso no pronuncio la fórmula, por eso dejo que me olviden los días, acostado en la oscuridad. Fíjense que este final, él pudo descifrar la escritura del tigre, del jaguar, sabe que habiendo encontrado las palabras de ese código de barra, podrá decirlas y el universo entero se reconfigurará, pero no le interesa porque él ya es nadie y porque él al ser nadie quiere ser todos, ya dejó el ego por detrás. Y esta frase me recuerda mucho a, a un pasaje de los evangelios cuando vienen a buscarlo a Jesús los romanos y Pedro les dice, ¿por qué no que vayamos a combatirlos? Y Jesús dice que él si quería puede llamar un imperio de ángeles que los destrozarían estos tipos en un segundo, pero a él no le importa porque él tiene que hacer su voluntad. Tiene que hacer la voluntad de quien lo envió. Y la voluntad de quien lo envió es que él, Jesucristo, muera como un hombre, no que como un Dios los palicea a los romanos, para decirlo vulgarmente, ¿no? Hay algo de este destino crístico tal vez en este sacerdote, que no es casualidad que sea un sacerdote y que elija morir como nadie, como un NN, pero que descifró la escritura del Dios, pero ya no le importa. Una vez que uno encontró eso, no le importa el poder que pueda tener sobre el universo, sobre el mundo de la materia. Bueno, este cuento se lo cité como para hablar del universo como texto y el ser humano como un lector que no comprende ese texto, que necesita leerlo y que no sabe ni siquiera cómo empezar a leerlo. Y fíjense que están muy buenos los argumentos que él da en el formato en que, según este sacerdote maya, tendría que estar escrito el texto. Ahora vamos a pasar, como para finalizar, a los dos cuentos que hablan de los objetos mágicos. El Zahir se escribe con Z-A-H-I-R. Fíjense cómo empieza este cuento. Dice, en Buenos Aires el Zahir es una moneda común de 20 centavos.
Marcas de navaja o de cortaplumas rayan las letras N, T y el número 2. 1929 es la fecha grabada en el anverso. Esas dos primeras frases son las del libro, las del cuento. Ustedes se preguntarán qué cuernos es el Zahir. Y fíjense lo que va a decir Borges ahora. En Guzerat, a fines del siglo XVIII, un tigre fue Zahir. En Java, un ciego de la mezquita de Surakarta, a quien lo lapidaron los fieles. En Persia, un astrolabio que Nadir Shah hizo arrojar al fondo del mar. En las prisiones de Mahdi, hacia 1892, una pequeña brújula que Rudolf Karl von Slatin tocó envuelta en un jirón de turbante fue Zahir. En la Aljarra de Córdoba, España, según Sottenberg, una veta en el mármol de uno de los 1200 pilares fue Zahir. En la judería de Tetuán fue Zahir el fondo de un pozo. Hoy es el 13 de noviembre. El día 7 de junio a la madrugada llegó a mis manos el Zahir. No soy el que era entonces, pero aún me es dado recordar y acaso referir lo ocurrido. Aún siquiera parcialmente soy Borges. Fíjense que él se va a hacer llamar Borges en casi todos los textos que le escribe, ¿no? ¿Qué es el Zahir? Él lo va a explicar más adelante, pero Borges dice que el Zahir es un objeto, o puede ser un animal, o puede ser un punto, que una vez visto uno ya no lo puede olvidar nunca más. No solamente eso, sino que esa memoria selectiva y absolutamente obsesiva empieza a desgastar todos los recuerdos hasta que no quedan más que eso, ¿no? Es como si tiráramos de alguna manera una gota de tinta negra en un preparado de agua, de tal modo que todo se empiece a tiznar hasta que el vaso quede absolutamente negro, teñido por ese objeto venido desde afuera que luego empieza a invadir todo hasta convertirlo en esa nueva sustancia que ha entrado desde afuera hacia adentro, ¿no? Fíjense que él acaba de contar que el Zahir ese, la pregunta es ¿cómo se dio cuenta de que eso era un Zahir? ¿Cómo se dio cuenta cuando le dieron esa moneda que él no la iba a olvidar nunca más? Bueno, él acá en el cuento cuenta algo extraño porque va al velorio de una mujer de la cual él alguna vez estuvo enamorado y cuando sale del velorio a las 2 de la mañana se mete en un bar, pide una caña de naranja y le dan de vuelta esa moneda y él cuando la recibe la moneda tiene esa sensación. Fíjense lo que él dice. ¿Cómo describe esto? Dice, en la figura que se llama oxímoron se aplica a una palabra un epíteto que parece contradecirla. Dice, así los gnósticos hablaron de luz oscura, eso es un oxímoron, ¿no? Los alquimistas de un sol negro. Y él dice, salir de mi última visita a Teodolina Villar, la mujer que estaba muerta, y tomar una caña en un almacén era una especie de oxímoron también. Es decir, sale de un lugar sagrado donde se acaba de morir la mujer que a él le había gustado toda la vida y se va a tomar una caña a un bar, ¿no? Quizás ese oxímoron haya predestinado su ojo, su vigilia o lo que fuese, o su entresueño a que él le dieran esa moneda. Él dice, pedí una caña de naranja, en el vuelto me dieron el Zahir, lo miré un instante, salí a la calle, tal vez con un principio de fiebre. Al otro día resolví que yo había estado ebrio, también resolví librarme de la moneda que tanto me inquietaba. Dice, la miré, nada tenía de particular, salvo unas rayaduras. Enterrarla en el jardín o esconderla en un rincón de la biblioteca hubiera sido lo mejor, pero yo quería alejarme de su órbita. Preferí perderla. En el mes de agosto opté por consultar a un psiquiatra. No le confié toda mi ridícula historia. Le dije que el insomnio me atormentaba y que la imagen de un objeto cualquiera solía perseguirme. La de una ficha, digamos, o una moneda, por ejemplo. Poco después exhumé en una librería de calle Sarmiento un ejemplar de Julius Barlatz de 1899 y en aquel libro estaba declarado mi mal. Y dice, según el prólogo, el autor se propuso reunir todos los documentos que se refieren a la superstición del Zahir, que es una superstición islámica y data al parecer del siglo XVIII. Zahir en árabe quiere decir notorio, visible. En tal sentido es uno de los 99 nombres de Dios. Fíjense que a imagen y semejanza, ya que hablamos de Dios del cuento anterior, en el cuento anterior decía que el jaguar es uno de los atributos del Dios, y acá dicen que el Zahir es uno de los atributos del Dios. El hecho de ver algo que nunca más uno puede olvidar una vez visto. Bueno, acá él va a hacer una descripción un poco más detallada de lo que ya habló antes, cuáles fueron
los otros zaires de la historia. Pero me voy a contentar, mejor dicho, con terminar el cuento diciendo que él va a escribir lo siguiente al final. Dice: el tiempo que atenúa los recuerdos, fíjense esta frase, ¿no? Agrava el del Zaire. Antes yo me figuraba el anverso y después el reverso, pero ahora veo simultáneamente los dos. O sea, imagínense que un día la pierde la moneda, no se la puede olvidar nunca más, al punto que ahora ya ve el anverso y el reverso juntos. Explica esa manera de ver en estéreo, ¿no? Vuelvo a la metáfora de recién. Para alguien que se estaba quedando ciego, explicar cómo puede verse algo en estéreo es una cosa de loco, pero Borges lo hizo. Y él dice, escuchen esto que dice en el cuento, dice: dijo Tennyson, un poeta norteamericano, que si pudiéramos comprender una sola flor, sabríamos quiénes somos y qué es el mundo. Tal vez quiso decir que no hay hecho, por humilde que sea, que no implique la historia universal y su infinita concatenación de efectos y causas. En este texto, en este párrafo, vemos dos cosas del cuento anterior. Mejor dicho, de la frase que yo les había citado: si pudiéramos ver el universo tal vez lo entenderíamos. Y él dice, dijo Tennyson que si pudiéramos comprender una sola flor, sabríamos quiénes somos y qué es el mundo. Tal vez quiso decir que no hay hecho, por humilde que sea, que no implique la historia universal y su infinita concatenación de efectos y causas, que es lo que él decía en el cuento anterior. Decir un tigre es decir los ciervos que comió ese tigre para alimentarse, y la hierba que comieron ese ciervo, que comieron esos ciervos, y las lluvias que cayeron de los cielos para alimentar ese pasto, y quien creó este universo, quien creó las nubes o el cielo, y así llegaríamos a Dios tirando desde cualquier hilito. No podemos no llegar a Dios. Eso es un poco lo que dice Tennyson, lo que dice Borges, lo que dicen estos cuentos, y de alguna manera eso a lo cual nos impulsan estos cuentos, a que veamos desde qué hilito de Ariadna podemos tirar para que no nos perdamos en este laberinto. Este libro está plagado de laberintos, pero ya sería entrar en otro universo, ya, y no quiero mezclar las cosas, ¿no? Hay dos cuentos que se llaman Los dos reyes y los dos laberintos, y La casa de Asterión, en donde él escribe como si fuera el Minotauro que está encerrado en el laberinto. Bueno, para no perdernos en este laberinto del universo, tenemos que saber qué hilo tirar para ver cuál de esos hilos nos va a mover a Dios. De la misma manera que cuando estamos pescando, no lo vemos al pez, pero se mueve la tanza. Y sería la verdad vertiginoso saber o sentir que esa es la mordedura de Dios, ¿no? Quizás esa sí sea un zahir, algo de lo que no nos vamos a olvidar nunca. Y él dice al final, según la doctrina idealista, los verbos vivir y soñar son rigurosamente sinónimos. De miles de apariencias pasaré a una, de un sueño muy complejo a un sueño muy simple. No sabré si es tarde, si es de mañana, no sabré quién fue Borges, dice. Otros soñarán que estoy loco y yo con el Zahir, cuando todos los hombres de la tierra piensan día y noche en el Zahir. ¿Cuál será un sueño y cuál una realidad? ¿La tierra o el Zahir? Ven, acá vuelve a plantearse esto. ¿Cuál es la realidad? ¿Es esta? ¿Es el Zahir? ¿Es esa otra realidad que empieza a ganarme en mi cabeza, la más importante, y no esta en la que estaba viviendo hasta hoy? Todas estas preguntas se va a hacer Borges a lo largo de todos estos cuentos, y escuchen este final. En las horas desiertas de la noche aún puedo caminar por las calles. El alba suele sorprenderme en un banco de la Plaza Garay. Acuérdense ese lugar, la Plaza Garay, en la calle Garay. Pensando, procurando pensar, dice, en aquel pasaje donde se dice que Zahir es la sombra de la rosa y la rasgadura del velo. Miren qué importante que es lo de la rasgadura del velo, porque en las teorías hindúes dicen que nosotros no podemos ver la realidad porque está envuelta en el velo de Maya. Maya es la ilusión lo que nos impide ver el texto, es el papel de calcar que no nos deja leer el texto del universo, ¿no? Entonces él dice, donde se dice que el Zahir es la sombra de la rosa y la rasgadura del velo, o sea, gracias al Zahir podemos rasgar el velo. Quizás yo acabe por gastar el Zahir a fuerza de pensarlo y repensarlo. Quizás detrás de la moneda esté Dios. Esa es la fabulosa frase con la que termina este cuento, ¿no? Quizás, es lo que les decía recién con otra metáfora bastante más campechana, lo que está tirando de la tanza sea Dios. Quiero finalizar con la lectura de algunos pasajes. No le voy a leer ningún cuento hoy, así que ya les leí demasiados pasajes. Vamos a finalizar con el cuento del Aleph, que es el que le da título al libro, y que es el que cierra el libro, además. Paradójicamente, Aleph se llama la primera letra del alfabeto hebreo, muy parecido a alfa, ¿no?
la primera letra del alfabeto griego. Acá curiosamente hace de omega porque es la que cierra el libro. Y no es casualidad esto porque también Borges plantea el tema de lo cíclico del tiempo, de lo cíclico de los destinos humanos. Entonces, que Aleph sea la última letra está diciendo en realidad tenés que llegar al final para volver al principio. En este cuento va a volver a aparecer el tema del objeto mágico, va a volver a aparecer el tema de la enumeración, de lo que él ve. ¿Se acuerdan cuando vimos en el texto anterior, ¿no? En la escritura de Dios, cuando él dice todo lo que él vio antes de entender la ralladura del tigre? Acá también va a haber un montón de vi. Ese vi es exactamente el mismo vi del Apocalipsis de San Juan en el Nuevo Testamento, ¿no? Es el último libro del Antiguo Testamento, además. Y no es casualidad que aquel Aleph sea el último cuento. Ese vi tiene ese tipo de resonancia, la resonancia de la revelación, porque Apocalipsis quiere decir revelación. Entonces, cuando Borges dice vi, ese vi no, si bien son imágenes visuales, no es un vi con los ojos, es un vi con la capacidad intelectual de percibir la revelación. Eso es muy importante. Por eso creo que él podía ver lo que veía, aún quedándose ciego. Este cuento, que para mí es un fabuloso cuento de amor, cuando se dice que Borges era un tipo frío, y él mismo lo que declara, ¿no? Que, dicha de comprender más importante que la de imaginar y que la de sentir. Sin embargo, en este cuento hay una historia de amor tremenda, un amor no correspondido, de la misma manera que en el cuento que vimos antes, que él va al velorio de esa chica que nunca le dio ni 5 de bolilla, y sale a las 2 de la mañana y se toma una grapa de naranja ahí y le dan el sair devuelto. Este cuento, vamos a analizar muy bien el comienzo porque es realmente una cosmogonía, diría el comienzo de este cuento. Dice así: la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, el hecho de que las carteleras se hubieran renovado, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Fíjense, él al notar ese cambio de la cartelera de cigarrillos, nota que ha empezado a modificarse el universo a partir de la muerte de ella, y un buen día se habrá modificado tanto el universo que no habrá quedado ni una sola miga, ni una sola imagen del modo en que era el universo cuando Beatriz vivía, ¿no? Fíjense el modo en que a él le está doliendo la pérdida de la chica y en dónde lo enfoca, en que se está modificando el entorno hasta que va a llegar un día en que va a ser desconocido. Y si él la quiere retener a esa chica, ¿cómo hacer, si la quiere retener en la memoria y en el sentimiento, cómo hacer para retenerla cuando todo el universo está empezando a cambiar? Es decir, cuando todo el universo está empezando a olvidar. Y por eso esa frase de él: cambiaré el universo, pero yo no. O sea, el universo tendrá su entropía, es decir, su pérdida de información, pero yo no, dice él con melancólica vanidad. Esa frase es muy buena. Melancólica porque es la melancolía de los románticos, quedarse llorando el amor de una mujer muerta, como decía Poe. No hay tema más conmovedor y más romántico que la muerte de una mujer joven y hermosa, ¿no? Eso es lo que está prohibido olvidar, entre comillas, y él se lo dice, pero también sabe que es una vanidad. Como si el universo cambia enteramente, yo puedo arrogarme la vanidad de decir, pero yo no voy a cambiar, ¿eh? Bueno, tengan en cuenta ese texto. ¿Qué va a pasar? Que a partir de ese momento, cada año que se cumple un aniversario de la muerte de Beatriz Viterbo, él va a ir a la casa de un primo que es escritor también y que es como su rival, por decirlo así, que se llama Carlos Argentino Daneri. Yo espero que todo esto que les estoy contando a ustedes los anime a leer el texto, ¿no? No estoy pretendiendo que esto que les cuento sirva como cuentito, sino como incentivo para que ustedes vayan y lo lean el cuento. Este Carlos Argentino Daneri es primo de Beatriz Viterbo y parece que vivía con ella, con el primo y con un pariente más en una casa. Esa también es una cosa muy de Poe, ¿no? Primos viviendo juntos en una relación que no sabemos bien cómo es.
Y Borges ha estado súper enamorado de esta Beatriz Viterbo, como había estado enamorado de la Teodolina del cuento anterior, ¿no? A lo mejor sea la misma mujer que él le cambió los nombres muy hábilmente. Entonces va todos los años a la casa de este primo de Carlos Argentino Daneri, que siempre lo sobra y le dice, vos sos un poeta medio pelo, no se lo dice con estas palabras, pero más o menos. Y él está leyendo un poema de una extensión vastísima que está escribiendo y que se va a llamar La Tierra. Y es un desastre los poemas, y Borges es un genio para escribir el modo en que escribe un poeta, que es un desastre. O sea, alguna vez le hago un paréntesis, la escuché a Sidney O'Connor cantando, desafinando, porque le habían empezado a silbar, y hay que tener mucho talento para desafinar como desafina Sidney O'Connor, para desafinar como desafina una mujer que está exactamente afinada para cantar como cantaban las sirenas de la época de Ulises, ¿no? Que desafine uno que no sabe cantar, claro, es lo más normal. Que desafine una persona de esa es como que desafine un Stradivarius. Y bueno, Borges pudo reproducir cómo escriben los malos escritores, lo cual implica que eso sí que implica saber mucho de literatura. Porque un tipo de la calidad de Borges, uno pensaría, bueno, no, el tipo no se va a rebajar ni siquiera en joda a ponerse a escribir como un mal escritor. Y lo logró con creces. Porque además este Carlos Argentino Daneri, cada metáfora que escribía, que era del todo insignificante, como dice Borges, se le explicaba y le explicaba por qué era buena la metáfora, imagínense. Pero, hecho este paréntesis, cada vez que Borges lo va a ver, ve las fotos, entra a una especie de living hasta que venga el señorito y lo recibe, porque es como una familia noble, venía menos, se queda esperándolo en el recibidor donde hay fotos de Beatriz Viterbo en varias poses, retratos, de la belleza que alguna vez fue, ¿no? Y él mira esas fotos, esa secuencia muda y inmóvil de la Beatriz que ya no está, siempre se queda mirando eso. Y bueno, y pasan los años, 4 o 5 años, hasta que un día Carlos Argentino Daneri lo llama por teléfono a Borges, que también se llama Borges en el cuento, ¿no? Y le dice, la casa de mis padres, mi casa, la vieja casa inveterada de la calle Garay. Por eso les decía lo de la Plaza Garay en el anterior, y acá es la Plaza Garay, ¿no? ¿Qué cuernos pasan en la Plaza Garay? Repitió Carlos Argentino Daneri, y me dijo que para terminar el poema que estaba escribiendo, ese presuntuoso poema llamado La Tierra, le era indispensable la casa, porque dice que en un ángulo del sótano había una Aleph. ¿Qué es el Aleph? Lo que les explicaba antes, un punto en donde convergen todos los puntos del universo, un mirador universal de lo que fue, de lo que será, de lo que quizás sea, de lo micro y de lo macro, hasta de uno mismo. Es un mirador, podría ser exactamente el atributo de un dios también, como el jaguar lo fue en el cuento de la escritura del dios, o como el Zahir, es decir, la capacidad de ser inolvidable. Él no va a decir que el Aleph sea un atributo de un dios, pero es uno de estos objetos mágicos de los que estábamos hablando. Y le dice Carlos Argentino Daneri, está en el sótano del comedor, explicó, aligerada su dicción por la angustia. Es mío, yo lo descubrí en la niñez, antes de la edad escolar. La escalera del sótano es empinada, mis tíos me tenían prohibido el descenso, pero alguien dijo que había un mundo allá adentro. Se refería, lo supe después, a un baúl, pero yo entendí que había un mundo en serio. Bajé secretamente, rodé por la escalera vedada, caí, y al abrir los ojos vi el Aleph. El Aleph, repetí. El Aleph, le dijo Borges, y él dice, sí, el Aleph, el lugar en donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. A nadie revelé mi descubrimiento, pero volví. El niño no podía comprender que le fuera deparado ese privilegio, para que el hombre burilara el poema. Esa es la frase que usa Argentino Daneri, ¿no? Hay que usar el verbo burilar. No me despojarán, iré a verlo inmediatamente, le dice Borges, y colgué para impedirme la prohibición. Entonces Borges va esa misma noche a la casa de Carlos Argentino Daneri. En la calle Garay dice, la sirvienta me dijo que tuviera la bondad de esperar. El niño, como le decían siempre a Carlos Argentino Daneri, estaba en el sótano revelando fotografías. Junto al jarrón sin una flor, en el piano inútil sonreía, más intemporal que anacrónico, el gran retrato de Beatriz, en torpes colores. No podía vernos nadie. En una desesperación de ternura me aproximé al retrato y le dije, Beatriz, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges. Carlos entró poco después. Fíjense la declaración de amor que él se atreve a decirle a ese retrato cuando están en silencio, ¿no?
Y si él hubiese dicho, solamente Beatriz quería, hubiese sido un hombre más, pero cuando dice Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, ahí se define como un poeta romántico, un poeta de lo perdido, de los paraísos perdidos. Bueno, entonces entra Carlos Argentino Daneri y le dice, un coñac y te vas a zambullir ahí abajo, entra, contaste el escalón 19, la empresa es fácil. Lo hace entrar al sótano, le cierra la puerta del sótano y Borges se encuentra en un sótano oscuro y dice, en un momento, que siente miedo de que este tipo se haya vuelto realmente loco y lo acaba de encerrar ahí para matarlo, para que él no ande diciendo que Daneri está loco. Entonces miren de qué manera lo entrampa y lo encierra en un sótano para siempre. Queda a lo oscuro, pero dice que a pesar de eso, se recuesta como le dijo Daneri, se pone una bolsa a modo de almohada, cuenta 19 escalones y dice así, cerré los ojos, los abrí, entonces vi el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Y fíjense qué interesante lo que va a decir él de la desesperación del escritor. Dice, todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Acá vuelve el tema de la memoria. Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas. Para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. El profeta Ezequiel habla de un ángel de 4 caras que a un tiempo se dirige al oriente, al occidente, al norte y al sur. No en vano, dice, rememoro esas inconcebibles analogías porque alguna relación tienen con el Aleph. Claro, ¿cómo poder describir lo que no tiene, como él dice antes, un pasado que compartan los interlocutores? ¿Cómo hablar de una experiencia que solamente la tuvo uno? Por eso, estas metáforas de los profetas, ¿cómo puede ser que un ángel tenga 4 caras y vaya a la vez hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, ¿no? Y él dice, lo que vieron mis ojos fue simultáneo. Fíjense qué importante, como cuando él veía el Zahir, que decía que lo veía de anverso y reverso, él dice, lo que vieron mis ojos fue simultáneo. Lo que transcribiré será sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. Fíjense cómo él siempre tiene el optimismo de poder escribir, por más que él sepa que su lenguaje es infinitamente más pobre que la experiencia que él va a querer describir. Y en este caso, pobre temporalmente hablando, porque el lenguaje es sucesivo, mientras que lo que él vio lo vio en simultáneo. Entonces acá dice, en la parte inferior del escalón hacia la derecha vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Y acá viene la enumeración, acá viene el vi, lo que él vio. Y fíjense lo que él va a describir con este vi de la revelación del profeta de Juan en el Apocalipsis, prácticamente con ese tono, ¿no? Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide. Vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi, en un traspatio de la calle Soler, las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer de pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página,
De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y vi el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala, vi mi dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin, vi caballos de crin arremolinada en una playa del mar Caspio en el alba, vi la delicada osadura de una mano, vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales, vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española, vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa, vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz le había dirigido a Carlos Argentino Daneri. Vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi propia sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, vi mi cara y vi mis vísceras, y vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. Tarumba te habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman, dijo una voz aborrecida y jovial. Era Américo Argentino Daneri. Aunque te devane los sesos, no me pagarás en un siglo esta revelación. Qué observatorio formidable, che Borges, ¿eh? Formidable, sí, formidable, dije. Y fíjense, después de esta enumeración, después de esta charla, él se va, fíjense todo lo que él ha visto, y en el último párrafo del cuento se va a preguntar, ¿existe ese Aleph realmente? ¿Lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado? Acá volvemos al tema de la memoria y el olvido. Y él, escuchen cómo termina el cuento en relación a cómo empezó, cuando él empezó a ver que el universo se estaba desgastando y que no iba a poder sostener, tal vez, pero él se empeñaba en que sí iba a sostener la memoria de Beatriz. Y él dice, nuestra mente es porosa para el olvido, yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz. Este cuento, que uno podría decir a primera vista que habla sobre la Aleph, que habla sobre un punto, que habla sobre un objeto mágico, en realidad está hablando también sobre, podríamos decir, la trágica, fabulosa, fascinante belleza poética de la entropía del mundo, cómo todo está condenado a morir y no obstante, si uno es un escritor o si uno es un poeta de la sensibilidad de Borges, le puede encontrar belleza a eso que nunca más vamos a poder recuperar. Al menos Borges no, o en sus cuentos no, porque no hay una visión trascendental. Borges no es un cristiano, no cree en la apocatástasis, como dicen los griegos, esa especie de resurrección en donde toda nuestra vitalidad y nuestra inteligencia nos va a ser restituida. Al menos si eso pasa, va a pasar en otra dimensión de cosas, pero no en este universo, en donde todo está condenado a transformarse en otra cosa, a corromperse, a devenir en otra cosa, y tal vez con el paso de los siglos a volver a repetirse. Por eso está ese famoso infinito retorno de Nietzsche, en el cual Borges de alguna manera creía, o al menos creía en su belleza poética, porque hay varios cuentos que van a estar enfocados en eso, en ese eterno retorno de las cosas. Por eso en uno de sus cuentos del libro El Hacedor, por ejemplo, cuando él cuenta cómo un sobrino con otros tipos matan a un hombre en una pulpería, el tipo cuando lo mira y se da cuenta de que es el sobrino el que lo mata, dice, pero che, vos también. Y eso es casi una paráfrasis de cuando César dice, tú también, Bruto, a quien lo mata, a su sobrino que lo mata, Julio César, por una conspiración. Y él dice, Borges, que este pulpero muere y no sabe que muere para que se repita una escena. Ese es el eterno retorno en el que Borges cree y del cual ha tomado mucho material para construir sus cuentos. Para finalizar, esto ya está finalizado y ya hace casi una hora que estoy hablando, así que les pido mil disculpas. Igual quería no pasarme de la hora, puesto que no les voy a leer ningún cuento, ya está todo leído ahí, lo que les quería leer hoy. Quería decirles que otro de los detalles maravillosos que tiene este libro, algunos ya lo hemos visto acá,
es que va a referir un montón de hechos universales o cósmicos, pero lo va a situar en Buenos Aires, en nuestra historia argentina. Y va a haber elementos de la historia argentina en otros cuentos, como por ejemplo en el cuento Historia del guerrero y la cautiva, en donde va a contar en una historia que le cuenta a su propia abuela de una inglesa que fue cautivada por los indios. También vemos en la biografía de Tadeo Isidro Cruz, en donde él se trata de imaginar cómo habría sido la biografía de Cruz, este soldado que cuando lo tiene que ir a detener a Martín Fierro, al final se alía con Martín Fierro y termina peleando contra los policías que lo vienen a buscar. Se trata de imaginar cómo habría sido la vida de este tipo para llegar a ese punto crucial. Entonces se va a empezar a meter la literatura argentina y la historia argentina, y esto va a cuajar en un fabuloso libro que se llama El Informe de Brody, cuyo título siempre le cuestioné a Borges, porque digo, en ese libro en donde hay tantos cuentos dedicados al país, que le ponga el título del único cuento que está ambientado en otro lado, en un texto escrito por un tal Brody en inglés, no me pareció que estuviera bueno. Pero van a pasar desde la Aleph al Informe de Brody 21 años. Del 49 al 70, pasan 21 años antes de que Borges vuelva a sacar su próxima colección de cuentos, pero de este libro vamos a hablar en el próximo audio, así que si Dios y la Virgen quiere, los espero para el miércoles que viene, 21 de abril, a la misma hora y en el mismo lugar, y le agradezco infinitamente la paciencia y por haber aguantado hasta acá, y solamente espero que esta modesta charla les sirva de estímulo para abrir ese libro que no tiene principio ni tiene fin y que se llama El Aleph, de Jorge Luis Borges. Esperamos que te haya gustado. Hasta el próximo episodio. Podés escuchar este podcast en tu teléfono, en tu tablet, en tu compu. Compartilo, difundilo, hacé correr la voz. Podés seguir conectado a través de nuestras redes sociales. Busca en Facebook e Instagram como Medioteca Villa María. También encontranos en YouTube.